SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy se termina la declaración de la renta conjunta, la que hacen los matrimonios. Porque el gobierno ha dicho lo uno, lo otro y lo contrario. El gobierno tiene intención de terminar con la declaración de la renta conjunta. Es la que presentan matrimonios tradicionales en su enorme mayoría y es la que presentan clases medias en su enorme mayoría. Hoy el Ejecutivo ha dado la tercera versión en 24 horas de qué pretende hacer con esa declaración conjunta. Y su tercera versión es quizás sí, quizás no. No aclara si se va a terminar con esa bonificación fiscal que hoy disfrutan quienes presentan la declaración con su cónyuge. Son 3.400 euros de bonificación fiscal que ahora mismo significarían que tendrían que pagar impuestos. Hoy Teresa Rivera no aclara ni sí ni no. El gobierno lo que ha hecho ha sido marcar las grandes líneas con sus hitos y en el paquete de consolidación fiscal se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos y, en fin, yo creo que eso son cuestiones más bien de detalle técnico que una rectificación. Hay una tercera versión después de dos anteriores. Ya no hay una contradicción, hay una contratricción. Porque antes de esta versión, la de Rivera, el Ejecutivo había dicho, primero, a Bruselas, por escrito, en el Plan de Recuperación y Transformación, que se iba a terminar con esa bonificación fiscal. Es decir, que los matrimonios que hoy presentan su declaración conjunta iban a pagar más impuestos. Literalmente y por escrito se decía, se compromete a la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta. Y explicaba además el motivo. Decía, hay consenso en que esta medida desincentiva la entrada de la mujer en el mercado laboral. Esta intención provocaba una polvareda política tremenda a 48 horas de votar en Madrid. Significa subir los impuestos fundamentalmente a las clases medias. Así que el Ejecutivo, después de esa primera versión, desmentía y decía por escrito Moncloa, no se está planteando la supresión de la reducción fiscal. Tenemos dos versiones. Hoy Teresa Rivera da la tercera después de que el Ejecutivo, Nadia Calviño, haya dicho una y otra vez que este no era el momento todavía de subir impuestos. Este no es el momento de subir impuestos y lo hemos demostrado con los presupuestos generales del Estado para este año y lo ha dicho el presidente Sánchez. Ahora bien, tenemos que empezar a pensar. Existe en esta línea de razonamiento una forma de reconciliar las tres posiciones. Se puede hacer, sí, pero todavía no. Se ha conocido ahora inconvenientemente para el gobierno, pero se va a hacer convenientemente para el Ejecutivo. Que luche contra el fraude, pero que también nos dé un sistema fiscal adecuado a la realidad del siglo XXI y más justo. Ahora mismo hay argumentos a favor y en contra de terminar con esa declaración conjunta. El argumento a favor de terminar con ella es fundamentalmente su antigüedad. Es una declaración, una figura que pertenece a los tiempos del matrimonio tradicional. De hecho, favorece a los matrimonios tradicionales frente a hogares monoparentales. Quienes presentan declaración con su cónyuge tienen 3.500, 3.400 euros exentos de tributación que las madres, padres solteros no tienen, no disfrutan. Favorece, dice además el Ejecutivo, la ausencia de la mujer en el mercado laboral. Ese es el segundo gran argumento. Cuando se desgrava porque la mujer no trabaje y presente la declaración con su marido, se tiende a favorecer que la mujer se quede en casa y que no trabaje. Y estos son los dos grandes argumentos a favor que maneja el Ejecutivo para terminar con esa tributación conjunta. Los argumentos en contra son fundamentalmente económicos y es que esto perjudica y mucho a la clase media. De hecho, los argumentos en contra son básicamente políticos también porque violan el compromiso del Ejecutivo. El gobierno había dicho no vamos a subir impuestos más que a los ricos. Aquí
Estamos hablando de subir impuestos a quienes cobran como mucho 60.000 euros. Fundamentalmente quienes están entre los 24 y los 60.000 euros. Por matrimonio, no por persona, sino por hogar. Es decir, es una subida de impuestos para las clases medias. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a leer a quién exactamente afecta esta medida. Pues en concreto al 17,3% de los hogares de España que tendrían que tributar una parte de esos 3.400 euros que Hacienda dejaría de considerar exentos. Afecta sobre todo a los que ganan entre 12.000 y 21.000 euros, es decir, 1.011.000 declarantes en total. De hecho, si ampliamos el foco, podemos concluir que los grandes perjudicados van a ser las parejas que ganen hasta 60.000 euros. 1 de cada 2 afectados está entre quienes ganan menos de 21.000 euros y 3 de cada 4, el 75%, serán quienes ganan menos de 30.000 euros. Y si elevamos el listón hasta quienes ganan 60.000 euros, así se cubre el 95% de los afectados por esta medida. Así que, Javier, como decías, es una subida de impuestos que afecta esencialmente a la clase media. El 95% de los afectados, 95% son hogares que ingresan como máximo 60.000 euros. 30.000 por cabeza, si se hace la división. Efectivamente, esto es clase media. En cuanto a quién ha de pagar, Carlos, ¿cuánto han de pagar? Pues la subida de impuestos oscila entre 646 y 1.530 euros al año, según los cálculos que nos han facilitado desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, y el incremento depende del volumen de ingresos de cada contribuyente. Para rentas más bajas de hasta 20.000 euros, esto puede suponer que en lugar de estar exentos de presentar la renta, tengan que pagar 816 euros más en impuestos. Para el grueso de los afectados, quienes tienen rentas hasta 35.200 euros, la subida de impuestos es de 1.020 euros. Y para las rentas más altas, por encima de los 60.000 euros, el incremento supone 1.530 euros más al año. Así que argumentos a favor de la derogación: figura antigua, hogares monoparentales perjudicados. A favor de la derogación, las mujeres serían presionadas, incentivadas para incorporarse al mercado laboral. Argumentos en contra: esto es una subida de impuestos para las clases medias y es una subida de impuestos muy considerable para quienes ingresan 30.000 euros por cabeza. Esto es pura clase media. La respuesta profunda del gobierno, más allá de lo que han escuchado en lo político, es la de supeditarlo todo a un procedimiento, el de consultar a un comité de técnicos y que ese comité de técnicos se pronuncie sobre si ha de derogarse o no esta declaración conjunta, la renta que pagan conjuntamente los matrimonios. Jesús Ruiz Huerta, el presidente de ese comité de técnicos, ese comité de expertos, decía aquí en Hora 25 con Jordi Fábrega que es muy poco probable que haya un acuerdo entre los propios economistas, ni siquiera un acuerdo político, y que finalmente va a tener que ser el gobierno el que tome la decisión de una u otra manera. La situación de la economía española en estos momentos y el previsible futuro es muy frágil, muy difícil, y por lo tanto cualquier reforma que se pretenda debería intentar consensuarse. Ahora, en estos momentos es muy difícil dada la enorme falta de sintonía o la falta de negociación entre los actores políticos. Va a tener que ser el gobierno, y pueden imaginarse que hoy esto se ha convertido en objeto de campaña electoral. Vamos a intentar hacer el análisis puramente técnico, vamos a intentar dejar el ruido político de lado. Profesor de Derecho Tributario, Jesús Rodríguez Márquez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Debe derogarse esta bonificación fiscal? Pues yo creo que, como sucede con casi todo, no es tanto o tan importante es el qué como el cómo. Yo soy partidario de suprimirla, pero no soy partidario de suprimirla ni a corto plazo y de manera inmediata. Uh-huh. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se debiera hacer? Me explico. Estamos ante una reducción en la base imponible que per se funciona de manera regresiva, porque tienes un mayor ahorro fiscal cuanto mayor renta tienes. Y si se analiza el informe de evaluación de beneficios fiscales que hizo la AIREF, organismo independiente, pues parece bastante evidente que el incentivo genera una distorsión en las rentas declaradas por las mujeres. Se hace una comparación de aquellas a las que les beneficia un poco la conjunta y aquellas a las que les perjudica un poco, y a las que les beneficia un poco
ya declaran casi 3.000 euros menos de renta media que a las que les beneficia un poco. Esto nos indica que algo pasa, alguna distorsión introduce o bien en la oferta laboral de estas mujeres o bien en la declaración de ingresos que se van a la economía sumergida para poder aprovechar el incentivo. Por lo tanto, y es verdad que eso, como habíais dicho antes, es un residuo de la antigua declaración conjunta obligatoria que teníamos y que fue declarada inconstitucional, es un incentivo muy antiguo que solamente tiene Luxemburgo y España. Yo creo, y teniendo en cuenta que parece que genera alguna distorsión en la oferta laboral de las mujeres, sería bueno su supresión. Uh-huh. La cosa está en el cómo. Iba a preguntarle en el cómo y en el cuándo, porque claro, es el momento para hacer esto. Una subida de impuestos del calibre del que estamos hablando no puede romper el consumo de las clases medias en pleno proceso de recuperación. Por supuesto, si se suprimiera inmediatamente y sin un régimen transitorio, por supuesto que sí, que supone una subida de impuestos de unos 2.000 millones de euros aplicados sobre las familias. Pero si el Gobierno tiene la intención de seguir las recomendaciones de la AIREF, que me da la sensación de que ese puede ser el camino, en ese informe de evaluación al que me he referido antes, de lo que se habla es de una paulatina desaparición del régimen de la tributación conjunta con un régimen transitorio. Esto puede significar muchas cosas. Si significa que todo el mundo que hoy día se la está aplicando puede seguir aplicándosela y solamente se la suprimimos a los que se incorporan ex novo al mercado laboral, pues prácticamente no tendría impacto hasta dentro de 30 años. Uh-huh. Así sí sería, desde luego, asumible. Y ahí se dice también que se compensaría con nuevos incentivos para la participación laboral de las mujeres. Si se combinaran ambas medidas, un diferimiento muy largo con nuevos incentivos para la incorporación de la mujer al trabajo, yo no le veo ningún inconveniente, creo que es deseable. ¿Usted cree que esto se hará? Parece que quienes hemos publicado esta información lo hemos hecho en el momento equivocado, a 48 horas de que se vote en Madrid. Y Hacienda ha saltado Moncloa, en fin, se ha montado el revuelo político que usted conoce ya. Pero la cuestión de fondo, estamos intentando aislarnos de ese ruido político, es ¿esto se va a hacer o no? ¿Se va a hacer o no? Pues yo creo que desde una perspectiva técnica y racional debería hacerse. Otra cosa es que, desgraciadamente, el debate sobre política fiscal está cada vez más polarizado y contaminado. Entonces, no me atrevo a ser adivino, pero yo sería partidario de hacer la reforma en el sentido que le he indicado. No subiendo inmediatamente el IRPF en 2.000 millones de euros a toda la familia. No creo que eso esté en la mente del Gobierno, sino suprimir un incentivo y dejar una estructura del impuesto sobre la renta más acorde a los tiempos. Pues Jesús... Pero eso se podría hacer sin demasiado coste para el ahorro de las familias y para la renta de las familias. Jesús Rodríguez Márquez, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, profesor de Derecho Tributario y abogado. Gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y después de todo esto, imaginen, como les decimos, la polvareda política que se ha montado. Hoy el Partido Popular dice, si ha habido rectificación, las rectificaciones se hacen donde se hacen las declaraciones. Así que el Partido Popular se dirige hoy a Bruselas para decir, si el Gobierno está rectificando, díganos qué nuevo papel han entregado y qué rectificación han cursado. Hoy Núñez Feijóo. Que é unha noticia máis que se plantexa de forma, por decirlo fácil, non transparente, necesita unha explicación evidente. O que está claro é que después de toda la polvareda política del fin de semana, Pablo Casado. Lo que pedimos es unas responsabilidades políticas inmediatas, como también lo hemos pedido por Inés Arrimadas, Ciudadanos. El Gobierno de España celebra el Día de la Madre sablando a impuestos a 4 millones de familias. En fin, y todo el ruido político que esto ha dejado tras de sí. Esperamos, al menos, haber intentado aclarar desde el punto de vista meramente técnico esta cuestión. Quizá para alejarnos de este ruido político, lo ha contado mejor todo por la radio. Suele contarlo mejor todo por la radio. Hoy la crónica de Tony Martínez era esta. A todo esto, el gobierno español ha decidido innovar. El gobierno ha decidido innovar y va a sub y bajar los impuestos. Es posible que se trata
de una subijada o de una bajavida de impuestos. No está claro. Eliminar la deducción por declaración conjunta, pero no eliminar la deducción por declaración conjunta. Lo explica Javier Ruiz. Pues el gobierno ha dicho sí por escrito y no de palabra. Por escrito a Bruselas, de palabra a los medios de comunicación. Por escrito, sí, de palabra, no. ¿Y a quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? Puede que sea una subijada de impuestos o un acrobeto de impuestos. Enviamos a Bruselas unas reformas en un audio de WhatsApp. Cualquier día nos contarán que pronto habrá peajes en las autovías, o no, porque este ya era un plan que tenía el gobierno de Mariano Rajoy, porque necesitamos recaudar dinero para pagar los servicios, aunque en España estamos en proceso de inventar la recaudación sin impuestos. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha. A ver el coro de la cervecería. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Está borracha. Lo que pasa que la banda... Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.